Me ha traído el Señor meditando en cosas difíciles que me han pasado en mi vida pasada, cosas que han pasado, que he tenido que sufrir y que he tenido que pasar por ellas, por momentos de dificultad, de sufrimiento, de desánimo, de desaliento. Y entonces les quería platicar de que hay una cita bíblica que me llamó mucho la atención, que parece confusa al principio, pero esa cita bíblica tiene mucha profundidad. Y es en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 12. ¿Sí? Sí, Proverbios, capítulo 18, verso 12. Y dice así la palabra de Dios el día de hoy. Dice que antes del quebrantamiento, dice que se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. Parece trabalengua, ¿verdad? Imaginémonos que nuestro nivel de felicidad y de sentirnos llenos, dice, antes del quebrantamiento, ¿sí? O sea, estamos así, llenos, no, hombre, con ganas, y me está yendo bien, estoy bien. Dice, antes del quebrantamiento estás así. Y luego de repente viene el quebrantamiento, ¿sí? Y pasas una prueba difícil y empiezas a pasar por dificultades. Y esa aparente prosperidad, esa aparente bienestar, esa que te sientes como Tarzán, así gigante, así, se acaba ese momento y viene el quebrantamiento. Antes, por eso dice la palabra, antes del quebrantamiento, antes de que viene una dificultad, un momento de dificultad, de estrechez, ¿verdad? Antes de sentir como que estás en la esclavitud de Egipto, dice, antes estás bien. Y luego dice, y antes, pero dice, y antes de la honra, o sea, antes de que estabas aquí, viene el quebrantamiento, pero dice, y antes del abatimiento, dice, y antes de la honra, dice Dios, y acá, cuando Dios te eleva, antes de la honra está el abatimiento. Entonces, de alguna manera, cuando tú logras sentir el apoyo de Dios, el respaldo de Dios, la bendición de Dios, es porque antes estuviste en abatimiento. ¿Sí? Y si yo te preguntara, ¿dónde te gustaría estar, aquí o acá? No, pues todos diríamos acá, ¿verdad? ¿Quién quiere estar abajo? Pero es necesario pasar por pruebas. Es necesario para pasar por momentos de dificultad, de estrechez, de confusión. Es necesario para buscar de Dios, elevar nuestro corazón a Dios y que Dios nos, por su gracia, Él nos vuelva a levantar. ¿Cómo tú experimentas la misericordia de Dios? Hombre, pues es que me alejé, pues que cometí estos errores, y a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, a pesar de que no encontraba la salida, Dios me libró, Dios me ayudó. Entonces tuviste que pasar un momento de dificultad muy fuerte, de abatimiento, de quebrantamiento, para que de ahí tú sintieras en tu alma y conocieras en persona el poder de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Y por eso pudiera ya empezar a comprender un poquito lo que dice Santiago en el capítulo 1, cuando le dice a todos los hermanos. Santiago es el más impopular de los que han escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? De las cartas, los que escriben cartas. A Santiago, a muy poca gente le gusta Santiago porque nos da unos consejos muy extraños, muy raros, ¿verdad? Que como que no son populares. Dice, no me hables de eso. En el capítulo 1 de Santiago dice en el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, gócense cuando os halléis en diversas pruebas. Bríncate ese libro de la Biblia y búscate el que sigue, que es el amor de Dios, primera de Juan, Dios es amor, ¿sí? Dios es luz y nosotros también con el luz,
Si caemos, el Señor es propicio para nuestros pecados, porque no, bríncate a ese Santiago, no me gusta Santiago. Porque ¿qué consejos son esos? ¿Qué consejos? ¿A poco te gustaría que cuando estás pasando por una prueba tan difícil, verdad? Que estás pasando por una dificultad y que estás desanimado y desalentado y que estás sintiendo que no te calienta ni el sol, y luego llega un hermano de esos llenos del Espíritu Santo y te agarra y te sacude en el nombre de Cristo. Sacúdete en el nombre de Cristo, despeínate y gózate en el Señor, porque estás pasando por pruebas y tribulaciones. Todo despeinado, y dices, pero ¿cómo que me goce? ¿No estás viendo? Me acuerdo que en una ocasión ya había terminado la carrera de medicina y estaba haciendo el servicio social, y me tocó pasar por pediatría y me tocó la mala experiencia de ser contagiado por varicela. ¿Sí? Dice que después de la vejez, ¿qué? Pues aquí fue que después de doctor, varicela. Y entre más grandote estás, no de peso, sino de edad, peor te da la varicela. A los niños ahí todos chillones, les salen granitos por todos lados, los bañan con agua de manzanilla, les ponen un poquito de esa loción rosa que se llama caladril y tantitos goteros y el apapacho de mamá. Pero pasa. Pero cuando le da a un adulto, no pasas días, pasas hasta 2 o 3 semanas con altas fiebres, todo tirado, todo postrado, lleno de granos, todos llenos, parece que nadie se te quiere acercar. Antes no había ese tipo de ¿cómo se llama? Antes no había ese tipo de aditamentos modernos que ya le quitaron a uno la privacidad, que te tomas ¿cómo se llama eso? Un selfie y luego lo mandas a todo el mundo. ¿Sí? ¡Qué bueno! Porque estaba todo hinchado y todo lleno de... Todavía tengo una cicatriz aquí que se me cayó y se me quedó un pozo. Lleno de granos y de esos rojos así. Y no, por dentro y por fuera me sentía re mal. Y en aquel entonces salió de que convocaban a la foto de toda la generación. Entonces yo estaba tirado en la cama y dije, pues si voy así, voy a estar ahí en medio y todos van a huir de mí, ¿verdad? Cuando esté en medio ahí éramos como 400, imagínate. Entonces no pude desistir. Si ustedes ven la foto de mi generación y ahí no estoy yo. Yo estaba tirado en la cama con varicela. Pero me acuerdo que en ese momento que estaba, tan es así que busqué a mi mami y me vine por acá para Nuevo Laredo para recuperarme. Me dieron incapacidad, me trataban como apestaba en el hospital. Y dijo, no, quedamos un mes, vámonos. Y pues de quedarme solo aquí, porque todavía no estaba casado, pues me fui a casa de mi mami. Y ella con mucho amor, generosidad me abrazó, me cobijó y me fue llevando, hijito, qué bueno eres, y me llevó hasta el fondo, me llevó hasta el último cuarto, me llevó. Y allá me dejó, todos aquí viviendo una vida normal, no sé cómo era normal de eso, y allá en el cuarto del fondo ya estaba el apestado. Y cuando mi abuelita, que vivía con mucha amor y sabiduría, se acercaba conmigo y me visitaba, ¿cómo estás, hijito? Te hice tu caldito, porque comía y estaba todo, pero estaba enojado. Yo no conocía a Cristo. Estaba enojado, estaba enchilado, pero ¿por qué me pasó a mí? Andaba haciendo mi berrinche, estaba haciendo mi drama como esos programas de Laura, ¿verdad? Estaba haciendo programas. Y entonces llega mi abuelita y me dice, hijito, gózate del Señor, ofrécele tu dolor a Dios. No, hombre, casi nomás por respeto no le dije nada, pero la mandé a volar. No me estás diciendo nada, ¿cómo que me goce? Y no entendía. Lo que quiero decir es, yo no entendía cómo me estás diciendo que me goce, cómo quieres decirme que me acuerde de Dios, que le agradezca a Dios. Pero no. Cerramos la puerta, vámonos de aquí, con todo y su charola de atole que me dio. Mi abuelita Conchita, en paz descanse. Pero yo no comprendía, es difícil comprender esto. Pero cuando me convertí en médico, el dolor de no te gusta pasar por los momentos de que tienes que decirle a una persona que su enfermedad es
es incurable, o que ya no hay nada más que hacer, es lo más doloroso, o que todo lo que hiciste ya, el paciente se murió. Muy doloroso compartir o dar noticias de dolor donde hay sufrimiento y abatimiento, es muy difícil. Es muy difícil. Yo tuve que luchar mucho con eso. Cuando Dios me llama al pastorado, más difícil. Pero ¿a quién le gusta estar viviendo, estar compartiendo con personas que sufren y que te cuestionan dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? O que estás viendo que hay temporadas en que no nomás sufre uno, sufren muchos de los hermanos. Estamos padeciendo con la misma tribulación, la misma prueba. Hay escasez, hay problemas, hay ansiedad, hay insomnio. Y ahí estamos. Pero con el paso del tiempo, Dios me ha dado la gracia de ir entendiendo que lo que yo he logrado ser hasta el día de hoy, lo que ha forjado mi carácter, no son los momentos de cuando estaba enaltecido o cuando estaba restaurado. No han sido esos momentos los que me han hecho lo que soy. O sea, a veces uno piensa, ¿qué es, gracias a qué momentos de tu vida es lo que ha hecho que logres lo que eres? Y verdaderamente no han sido los momentos en los cuales hay paz, ni hay descanso, ni hay placer. Son los momentos en los cuales has pasado por tanto sufrimiento, por tanta necesidad, por tanta dificultad. Son esos momentos que están oscuros en tu vida, que están de mucha confusión, los que gracias a esos momentos levantas tus ojos al cielo y empiezas a sentir y experimentar el amor de Dios, la paciencia de Dios, la fidelidad de Dios, el poder de Dios. ¿Por qué soy pastor? Yo estaba muy contento. Yo era una persona sentada ahí. Yo serví muchos años en la cuestión de la enseñanza. Yo nunca, no estaba en el punto de ser responsable de una congregación. Era nomás un apoyo del pastor. Pero ¿qué me llevó a agarrar una alta responsabilidad? Me llevó el sufrimiento. Si yo me he puesto a analizar, me llevó el sufrimiento de ver a hermanos que estaban necesitados de ser atendidos, de ser amados, de ser valorados como personas, de ver a los niños y de ver que no había alguien que quisiera hacer bien las cosas en mi momento. Y ese sufrimiento que compartí con mis hermanos y que habíamos un grupito de hermanos que ya habíamos estado muy desilusionados de un pastorado, de un liderazgo, estábamos muy heridos, muy lastimados, muy desilusionados. Pero yo no era el pastor, yo los llevé a un pastor. Y luego cuando estábamos ahí, hubo otro problema con ese pastor y dije, no puede ser. Se me van a deshacer, se van a desilusionar. O sea, aunque no debes de poner los ojos en el hombre, pero Dios usa la personalidad de los líderes para bendecirte, pero también te puede destruir. Aunque debemos de no poner la confianza en los hombres, pero el hombre de Dios representa a Dios, refleja a Dios, está ungido por Dios. Y si esa mano, ese hombre de Dios te lastima, te menosprecia, te traiciona, te hiere, abusa de su poder, es una herida tremenda. Entonces, lo que me movió a mí, fíjense hermanos, a decir sí al pastorado, fue el dolor que había en mis hermanos de que volvieran a sentir otro carambazo, otro dolor, otra desilusión. Y fue cuando Dios me dio la gracia de decir, ¿sabes qué, Señor? Pues nomás ayúdame a hacer las cosas bien. Y lo que me he esforzado por tratar de prepararme, lo que me he esforzado por tratar de aprender, de entender a Dios, pues es el sufrimiento que yo veo cuando una oveja no está bien atendida, o es abusada, o es mal aconsejada por hermanos que se dicen que son pastores. Eso es el sufrimiento, el dolor, lo malo del cristianismo. Fíjense bien, lo malo del liderazgo. ¿Podrá salir algo bueno de eso malo? Bueno, eso malo ha hecho que mucha gente que estaba idolatrada quizás
que estaba puesta los ojos en los hombres, empiezan a poner más la mirada en Dios, la mirada en Cristo. Y a veces ese sufrimiento hace que sean mejores cristianos y que salgan adelante de esa prueba. O como en el caso mío, que digamos, le digamos sí al Señor, y aunque estamos bien verdes, le digamos, Señor, nomás ayúdame a hacer las cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir con esto que a veces nosotros no nos gusta Santiago, porque él dice que nos gocemos cuando estemos pasando por diversas pruebas. Pero él no dice que seas masoquista, sino dice, yo quiero que te goces cuando estás pasando por pruebas o dificultades, porque de esa prueba va a haber un fruto muy bueno. De esa prueba va a salir una luz. De esa prueba va a venir una bendición. Si tú en tu prueba te pones a buscar de Dios de corazón, es cuando te salen las oraciones más completas, más profundas, más de corazón. Cuando estás pasando por pruebas, es cuando verdaderamente te enseñas a clamar a Dios con todo tu corazón, Señor, ayúdame. Y es cuando empiezas a ver una luz sobrenatural en tu vida. Y es cuando empiezas a conocer la grandeza de Dios. Por eso Santiago decía, gózate cuando estés pasando. No le tengas, en otras palabras, prejuicio a tener dolor, a pasar por sufrimiento. No le tengas miedo, no le tengas temor a tener que pasar por alguna dificultad. Porque cuando estás en la dificultad y te pones en las manos de Cristo, de lo malo, Dios saca lo mejor. Por eso dice el verso 2, hermanos míos, en Santiago 1, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, lo primero que va a producir es paciencia. Paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué más puede darnos el Señor a través? Más cosas. Paciencia, carácter, fortaleza, y empieza a salir lo mejor de ti. Estás pasando por una prueba o puede salir lo peor de ti o sale lo mejor de ti. Pero cuando tú te pones en manos de Dios y cuando tú concentras tu atención, Señor, el único que jamás ha defraudado a nadie se llama Jesucristo. Y yo pongo la mirada en Jesucristo y ayúdame y levántame y en el nombre de Jesús restáurame. Y fijas tu mirada en el Señor. Es cuando empiezas a experimentar cambios en tu vida profunda. Y te hace que hagas cosas que no hacías. O te lleva por caminos mejores y diferentes a los que tú no conocías. La prueba que cuando estamos en manos de Dios, la prueba cuando estás en Cristo, genera un fruto maravilloso. A través del camino, cuando me ha tocado platicar con personas, porque aparte soy médico, entonces me toca platicar con personas que están al borde del límite de su ansiedad, sin esperanza, desanimadas, desilusionadas, desalentadas. Y cuando les he dicho que en esos momentos es tan importante elevar su mirada al cielo, humillarse ante el Señor para ser enaltecidos, muchos de ellos, igual que yo, que hice con mi abuelita Conchita, me dan una patada casi, me cierran la puerta. Y no es fácil entender, más cuando estás sufriendo, estás dominado por un sentimiento de negatividad, de desesperación, y lo que menos esperas es que gózate o humíllate, como dicen, ¿y por qué? Pues si yo soy bueno, y empiezan a decir. Y una de las cosas que me han dicho las personas, dice, pero ¿por qué me hablas de Dios? ¿Dónde está tu Dios? No está lo que está pasando en la ciudad, no ves lo que está pasando en el país, no ves cómo está tanta maldad, cómo está creciendo. Y es cierto, de una manera lógica, de una manera natural, dice la palabra de Dios que el mal irá creciendo de tal manera que el amor de muchos se enfriará. Y les platico un cuento, una historia. Refieren que hubo una vez, en una temporada muy antigua, cerca de los tiempos de Moisés, que había un grupo de sabios muy justos y muy santos.
Y entonces ellos al ver que había tanta maldad alrededor del pueblo de Israel, había tanta negatividad, había tanta violencia, había tanta injusticia, dice el cuento que ellos se pusieron de acuerdo y decidieron ayunar y orar a Dios varios días para pedirle a Dios que les regalara la gracia, ¿sí? Convocaron al pueblo y empezaron a orar. Dice que ellos le pidieron a Dios la gracia de que pudiera dejar de existir la mala inclinación de los hombres, la mala inclinación a hacer el mal, que dejara de haber la injusticia, que las personas sintieran en su corazón hacer nada más el bien. Dice Pablo que hay en nosotros una dualidad, una doble naturaleza. Aunque seamos muy creyentes, cada día luchamos con una inclinación natural al mal y con un deseo de hacer el bien. Pero en esta historia imaginaria, Dios les concede esa gracia. Dice, ok, a partir de este momento ya no va a haber inclinación al mal en ningún ser humano. Nada más van a tener cosas de hacer puras cosas bien. Y se pusieron bien contentos los sabios. Y cuando salen a recorrer el mundo, se dan cuenta que toda la gente estaba muy contenta. Estaba muy feliz. Ya no había lucha, pleitos, discordia, divisiones, estrechez. Ya no había hambre porque se estaban ayudando unos con otros. Ya no había nada. Todo estaba muy bien. Todos felices y contentos. Pero se empezaron a preocupar porque ningún día de los que estaban pasando y que ellos iban visitando pueblo tras pueblo, ningún día de los que ellos iban recorriendo los pueblos y las aldeas y donde todo estaba en plenitud, ninguno buscaba a Dios. Ninguno tenía hambre de alimentarse de la palabra de Dios. Ninguno clamaba a Dios. Ninguno le daba gracias a Dios. Porque eran como vasos llenos. Y un vaso lleno ya no lo puedes llenar más. No se reproducían, no se casaban, no había nacimiento de niños. Porque estaban felices, no necesitaban de nada más que estar ellos egoístamente felices y contentos. Y ellos pensaron, dijo, oye, ¿pero qué está pasando? Se supone que al acabarse totalmente toda la oposición, todo lo que nos estorba para buscar de Dios, todo lo que nos hace sufrir, se supone que ahora deberíamos de estar, pues, no sé, pegados a la palabra de Dios, alabando a Dios. No, estaban todos contentos, disfrutándose. No, ya no se siguieron reproduciendo, ya no creció la especie humana, hasta ahí se quedó. Y volvieron a orar. Y se dieron cuenta del principio espiritual que en esta realidad que vivimos como seres humanos, Dios en su sabiduría permite que en nosotros y afuera de nosotros exista el bien y el mal para podernos incitar a buscar el bien, para podernos, como dicen por ahí, para que nos apriete el zapato, para que sintamos la necesidad de buscar de Dios, para que sintamos la necesidad de elevar nuestro corazón a Dios, para que desarrollemos, para que nos esforcemos, para que estemos siempre animándonos, para que estemos buscando. Cuando la gente viene a la iglesia, te dicen, pues para acá vas a la iglesia, si no cambias, todo está igual, todos son iguales, ¿no es así? Pero Jesús dice, el que está sano, el que no siente necesidad de nada porque se siente bien, ¿busca o no busca al médico? No. Pero el que tiene un problema en su interior, el que tiene un problema en su persona, el que tiene una parte de mal, el que tiene una falta de bien, el que tiene una enfermedad, esa enfermedad, ese sufrimiento le está generando ¿qué? Una necesidad. Y esa necesidad lo hace que él, en lugar de estar sentado y acostado, empieza a salir de su confort, empieza a buscar ayuda. Y es el que busca al médico. Gracias a Dios, y me gozo en las tribulaciones, porque eso, yo lo reconozco, ha hecho que yo busque a Dios. Eso ha hecho que yo conozca más a Dios. No me gustan las tribulaciones, pero cuando las hay, yo sé que detrás de la tribulación viene el enaltecimiento.
detrás de la prueba viene la bendición. Cuando yo reconozco que eso a veces Dios lo permite para generar en mí un cambio, para ser mejor. No soy masoquista. Disfruto mucho los momentos en los cuales hay paz, tranquilidad, cuando no hay fuegos que apagar. Pero cuando los hay, ya no me tensiono, ya no tengo miedo, ya no me pongo nervioso, porque sé que eso que Dios permite, sé que va a pasar para bien. Tengo la confianza de que eso va a hacer que las cosas mejoren, que haya luz, que nazca algo de más de luz en esa oscuridad. Amén. Por eso, en una ocasión, cuando Jesús no lo entendía, les decía, es que yo he venido para los que están enfermos. El Padre me envió a mí para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los que están oprimidos, para hacer ver a los que están ciegos. O sea, en otras palabras, yo he venido para los que están necesitados, para los que reconocen su necesidad, para los que no tienen el vaso lleno, sino necesitan más de Dios. Yo cuando me siento lleno, yo le digo, Señor, no te valgas de la mano izquierda, Señor. Déjame, me hago un poquito más grande, Señor. Aunque estoy lleno, te doy gracias y te pido que se abra más mi corazón para llenarme más de ti. Ayúdame a dar más. Porque una persona que está llena, la manera en que uno empieza a recibir más, aunque está llena, es cuando tú de lo que tú tienes empiezas a dar. Cuando tú empiezas a dar, empiezas a recibir. Cuando tú empiezas a dar, empiezas a tener más. Cuando tú estás colmado y egoístamente te quedas así y no lo quieres compartir con nadie, se empieza a echar a perder lo que tienes y ya no recibes más. Por eso, a mí me gusta mucho esa escritura que dice, dad y se os dará, porque es cierto. Si yo quiero recibir más de Dios, yo tengo que esforzarme en dar más. Yo tengo que decir, Señor, dame la gracia de dar más. De lo que me has dado, dame la gracia de ser más, todavía más compartido con los demás. Y es la manera como un vaso siempre está rebosando. Y cuando vienen pruebas, como dice Santiago, el hermano Santiago, no ponerme triste, sino gozarme, Señor. Me gozo no en la prueba, sino en lo que va a venir después de la prueba. Amén. Me gozo en que yo sé que todo está tan controlado por ti, Señor. Mi vida te pertenece, fui comprado por la sangre de Cristo. Mi vida verdaderamente está en tus manos. Que como dice la palabra de Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que aunque pase por valle de sombra de muerte, el Señor estará conmigo. Y que las pruebas, cuando son permitidas por Dios, es para el Señor generar en mí más fe, más entrega, y el Señor generar en mí más bendición. En una ocasión, el apóstol Pablo estaba muy motivado, muy contento porque iban creciendo las comunidades. Iba visitando cada una de ellas y veía cómo la gracia de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios estaba en todas las congregaciones. Estaba muy contento. No había nada de qué quejarse, nomás tenía una queja, que tenía una dolencia en su persona, en su carne, un aguijón, decía, un dolor en su cuerpo, en su carne, en su cuerpo. Tenía un dolor físico. Un aguijón en la carne es un dolor físico. No sabemos qué le dolía, pero le dolía mucho. Entonces ese dolor le impedía disfrutar totalmente y gozarse totalmente en todas las maravillas que él veía a su alrededor. Porque a pesar de la oposición, a pesar de las pruebas, a pesar de las persecuciones, él veía que lo que se estaba generando en los creyentes eran hombres, pero guerreros y hombres de fe, valientes en el Espíritu, esforzados en el Señor. Las veces en las cuales la iglesia creció más fue cuando fue atribulada y perseguida. Las veces que en la historia de la iglesia la iglesia dejó de crecer es cuando estaba confortable, llena, nada más autosuficiente, descansándose, y empezaba a dejar de crecer la iglesia. Pero con una iglesia que tiene pruebas, dificultades, luchas, es una iglesia que la gracia de Dios puede moverse a su favor de tal manera que empiece todavía, aún en su dificultad, a ser canal de bendición.
Y entonces en una ocasión, con tanta confianza que le tiene Pablo a Jesús, le dice, Señor, quítame este aguijón, Señor. Ya no me falta eso. Mira, estoy tan contento en mi ministerio, estoy contento con mis hermanos, estoy tan pleno que nomás quítame ese dolor físico. Oye, Señor, me usas para sanar a mucha gente, me usas para bendecir a tanta gente. Ya puse mi mano aquí, no se me quita. Ya usé toda mi fe y no se me va. Y le decía a Cristo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se está perfeccionando en la debilidad. Gracias a ese dolor, transfórmalo. Y lo estás transformando porque gracias a ese dolor hasta me buscas con mucha intensidad. Aunque ya estás muy contento, pero sigue habiendo una necesidad en ti. Sigue habiendo una necesidad de buscar mi rostro. Sigues tú usando tu fe, tratando de decirle, Señor, ayúdame, estás siempre buscando algo más. ¿Y qué vale más? Que con ese dolor, aún así, te esfuerzas mucho espiritualmente y me sigues sirviendo. No te ha limitado ese dolor para decir, ya basta, hasta aquí me retiro, aquí está mi carta de renuncia, ya me voy a descansar para que me atienda. No, a pesar de ese dolor, tú sigues pidiéndome la gracia de ser usado por mí como instrumento de bendición. Y vale más cuando te es difícil, vale más cuando a pesar de tus dificultades estás tú trabajando, que cuando todo está bien. Vale más cuando tú vienes aquí y nadie sabe las dificultades que tuviste para venir aquí, que cuando todo está de pechito, como dice el muchacho, ¿verdad? Y que llegas y no hay problema, llegas en tu carro cómodamente, ¿no? Vale más cuando estás pasando por pruebas, dificultades, luchas. Y no te rindes, y Señor, a pesar de mis luchas, a pesar de mi cansancio, a pesar de mi situación, yo te busco porque te necesito, porque reconozco mi necesidad de ti. Estoy enfermo y estoy buscando al doctor de doctores. Entonces, hermano, para estar aquí, antes de estar enaltecidos, tenemos que estar aquí. Pero que esto no te detenga y dile, Señor, dame la gracia de antes de, como dice la palabra, ¿qué fue lo que leímos? Que no me acuerdo. ¿Proverbios qué? Proverbios 18. 12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Pero antes de la honra de parte de Dios es el abatimiento. Hay que pedirle a Dios, Señor, dame la gracia de que esté en honra, momento de felicidad enaltecido por ti, por tu poder, o esté pasando por prueba. Dame la gracia de aprender a ser fiel. Dame la gracia de aprender a buscarte de corazón. No por lo que soy, no por lo que tengo, sino por lo que tú eres. Porque tú mereces lo mejor de mí. Dame la gracia de perseverar hasta el fin. Dame la gracia de que a pesar de que haya pruebas, dificultades y maldad y dolor a mi alrededor, mi amor no se enfríe, si se mantenga caliente, se mantenga convencido, se mantenga unido a ti. Dame la gracia de mantenerme en el primer amor. Dame la gracia de ser valiente. Dame la gracia de ser esforzado. Dice la palabra, aliéntese tu corazón. Aliéntese tu corazón porque tú has puesto tu fe en Dios. Que Dios nos dé esa gracia, hermanos. Esa gracia de que pase lo que pase, dificultad que tengamos, o estemos pasando por bonanza, pero eso no sea una causa para buscar de Dios con todo nuestro corazón. Y que cuando pasemos por pruebas, aunque no me cayó bien ese consejo a mi abuelita, ustedes no le hagan caso a la palabra de Dios y digan, sí, Señor, ayúdame incluso aún ir por pruebas, pero gozarme. ¿Gozarme por qué? Por la prueba no, porque tú estás conmigo. Gozarme porque tu gracia está en mí. Gozarme porque tú me has prometido estar todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Gozarme porque tú eres el que sostiene mi vida y si algo he logrado es gracias a ti. Gracias a ti. Porque hay un principio en la Biblia que dice que las tinieblas jamás pueden prevalecer sobre la luz. Amén. Y la luz es Cristo. Y aunque haya muchas tinieblas alrededor, o a veces he tenido que luchar con tinieblas en mí, la luz de Cristo, sé que el Señor va a hacer su obra y va a hacer que iluminar toda mi vida. Que esta congregación tenemos esa característica,
en la calidad de cristianos que somos delante del Señor. Que seamos esforzados, que busquemos a Dios de corazón como al principio y que no nos amilenemos y nos amedrentemos por pruebas o dificultades, porque son parte del proceso de crecimiento para la iglesia de parte de Dios. Amén. Amén. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta tu bendita y infinita palabra. Te damos gracias por los momentos de felicidad, por los momentos de bendición, cuando estamos enaltecidos por tu gracia. Pero también te damos gracias, Señor, por los momentos de tribulación, de quebrantamiento, de abatimiento por los cuales hemos tenido que pasar. Porque son parte de la vida, Señor. Que así como hay momentos maravillosos de primavera, donde hay flores, donde hay desarrollo de lo que es tu naturaleza, donde hay abundante fruto, pero también has permitido que en esta naturaleza de dualidad también haya momentos en que se acerca el otoño, se acerca el frío y se desnudan los árboles de sus hojas en tiempo de invierno. Pero hay esperanza, Señor, porque nunca nos quedamos con esa desolación. Siempre, al año siguiente, en el momento tuyo, tú nos haces volver a florecer nuevamente. Danos la gracia de ver eso, Señor. Que cuando estemos pasando por pruebas, cuando estemos sintiéndonos secos, danos la gracia de confiar que en tu bendito poder y tu buena voluntad para con nosotros es un paso antes de hacernos florecer por la gracia de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a portarnos, como dice tu palabra, varonilmente, esforzarnos. Ayúdanos a poner nuestra fe y nuestra confianza siempre en ti y nunca quitar la mirada de ti. Ayúdanos, Padre Dios, a seguir adelante y a ser canal de bendición para muchos que no te conocen, Padre. Este año, Señor, vienen tiempos mejores, Señor. Tenemos esa confianza porque tú estás con nosotros. Nos estás abriendo más el entendimiento, Señor. Nos estás haciendo ver la grandeza que tú tienes, Señor. La fidelidad que tú tienes. Danos la gracia, Señor, de ponerle mucho empeño a todo lo que nos estás pidiendo como iglesia en este año. A ser fieles, a ser puntuales, Señor. Con toda la familia, a estar antes de tiempo aquí para estarnos gozando en tu presencia. Alimentarnos de ti cada día, Padre. Si podemos venir los sábados aquí a las 8 de la mañana para buscar tu rostro, Señor. No porque estemos pasando por pruebas, sino porque tú lo mereces todo, Señor. Ayúdanos, Padre, a invitar a no quedarnos callados ante la necesidad que vemos a los lados, sino invitar a la gente al retiro, Señor, para que vengan y vengan al conocimiento de la verdad, Señor. Ayúdanos a hacer un buen testimonio, Padre. Ayúdanos en todas las actividades que hacemos para que más personas te conozcan, Señor. Ayúdanos a desarrollar más nuestro espíritu. Te pedimos por el ministerio de adoración y alabanza para que este año haya más entrega, más pasión, más compromiso para contigo, Padre. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, para que bendigas y multipliques todos los esfuerzos que hacemos para tener un lugar propio para adorarte, Padre. Regálanos esa gracia, Señor. Nuestra vida y nuestros tiempos están en tus manos. Y te damos gracias por tu palabra santa y bendita, que nos anima, que nos fortalece. Gracias, Señor Dios, porque ninguna tiniebla puede prevalecer sobre la luz. La luz de Cristo es la que nos sostiene, la luz de Cristo es la que nos alimenta y la luz de Cristo es la que nos va a levantar. Gracias, Señor, por tu amor. Todo esto, Padre, te lo ofrecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a